Bien, pues buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy con los últimos temas para su examen Comipems para el ingreso al nivel medio superior. En esta ocasión vamos a hablar de probabilidad y de estadística. El primer tema, la probabilidad, se define como el cociente o la división del número de casos favorables entre el número de casos totales, ¿de acuerdo? Esto referente a un espacio muestral. Esta probabilidad nosotros podemos representarla en tres diferentes proporciones o de tres diferentes formas. En forma de fracción, en forma decimal y en forma de porcentaje. Es importante decir que esta representación de la probabilidad es un elemento o un valor que va del 0 al 1, es decir, no puede ser más grande dentro de la probabilidad. Vamos a trabajar con un ejemplo. Fíjense, nos dicen, una caja tiene tres crayones rojos, 5 verdes y 4 azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un crayón de color rojo? Entonces recuerden, la probabilidad nosotros la vamos a definir como el cociente o la división del número de casos favorables. En este caso nos están preguntando los crayones de color rojo. Si nosotros regresamos al enunciado, podemos observar que tenemos 3 crayones rojos dentro de esta caja. Por lo tanto, ese es el número de casos favorables, el 3. Ahora, como denominador, vamos a poner el número de casos totales. En este caso, lo vamos a manejar como el número total de crayones. Tenemos 3 rojos más 5 verdes, ya son 8, más 4 azules, son 12. 3 doceavos. Esto, como ustedes se pueden dar cuenta, y como lo vimos en la definición, lo podemos expresar de forma fraccionaria, también de forma decimal, y por último como un porcentaje. Si revisamos esto, 3 doceavos lo podemos seguir simplificando, es una fracción. Ambos son múltiplos del 3. Por lo tanto, aquí podemos dividir en ambos casos sobre 3, arriba nos queda 1, abajo nos queda 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el evento de sacar dentro de esta caja un crayón de color rojo va a ser de 1 sobre 4. Aquí lo estamos representando de forma fraccionaria. Ese 1 sobre 4 lo podemos representar también de manera decimal. Es decir, dividimos 1 sobre 4, ¿de acuerdo? Aquí, pues obviamente, hacemos nuestra división y nos va a quedar como resultado 0.25. La probabilidad de que ocurra este evento es de 0.25. De nueva cuenta, lo podemos hacer también de manera con porcentaje. Para lograrlo, pues realmente lo que tenemos que hacer es este valor decimal multiplicarlo por 100. Entonces, podemos decir que la probabilidad de que ocurra este evento es del 25%. Como se pueden dar cuenta, un cuarto está dentro del parámetro de 0 a 1, 0.25 también está dentro del parámetro de 0 a 1, y aquí en esta parte del porcentaje, cuando llegamos al 100%, pues obviamente estaremos hablando de un elemento número 1. Bien, resolvamos este ejercicio número 2. Nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado obtenga un número par? Recuerden, pueden pausar el video y enseguida comenzamos con la explicación. Bien, comencemos entonces a resolver este ejercicio. Nos piden calcular la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número par. Hay que recordar que el dado tiene, obviamente, 6 lados, y de estos 6 lados o 6 caras podemos obtener el número 1, el número 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Es decir, el número de casos totales que podemos obtener, pues en realidad es 6. La probabilidad de que suceda este evento es algo que todavía no sabemos, entre 6. Ahora sí, nos están pidiendo obtener números pares. Si nosotros revisamos este listado, pues puede caer 2, 4,
y 6, que son los elementos pares, es decir, 3 casos favorables. Por lo tanto, podemos revisar también, aquí, en este caso, ambos elementos son múltiplos de 3, por lo tanto, podemos seguir simplificando. Si dividimos entre 3, pues aquí me queda un medio. La probabilidad de que me caiga un número par es 1 de 2. Vamos a verlo ahora en su parte decimal. Recuerden, lo que hacemos es dividir 1 sobre 2. Aquí subo el punto, me queda 0.50 o 0.5. Entonces la probabilidad en su forma decimal es de 0.5. Y por último, la probabilidad en porcentaje, pues recuerden, es multiplicar este 0.5 por 100. Entonces la probabilidad de que suceda este evento es de el 50%. No olvidemos entonces, la probabilidad de que ocurra un evento es el cociente del número de casos favorables entre el número de casos totales. Pero esto ocurre solamente porque estamos viendo alguno de los elementos que pueden aparecer. Enseguida vamos a ver otro ejemplo en el cual vamos a tener que combinar operaciones con fracciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este problema número 3 nos pide lo siguiente. Si tengo en una bolsa 4 canicas verdes, 3 rojas, 2 azules y una blanca, ¿cuál es la probabilidad de sacar una roja o una blanca? Si se dan cuenta, aquí estamos ya colocando dos posibles opciones, sacar una de color rojo o una de color blanca. Aquí también esto es importante, la palabra o. Cuando tenemos la palabra o, lo que vamos a hacer es una sumatoria, y lo voy a colocar, cuando tengamos la palabra o, vamos a hacer una sumatoria de probabilidades, ¿de acuerdo? Es decir, la probabilidad total de que ocurra cierto evento va a ser igual a la probabilidad de que saquemos una bola roja, una canica roja, lo vamos a poner por aquí abajo, canica roja, más la probabilidad de sacar una canica blanca. Entonces vamos a resolverlo. Primero, el número de casos totales. Es lo primordial que debemos conocer. 4 canicas verdes, más 3 rojas ya son 7, más 2 azules son 9, más una blanca, esto se convierte en 10. En ambos elementos vamos a colocar el 10. Ojo, esto ocurre porque tenemos la palabra o. Pongan mucha atención. Ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de sacar una canica roja? Pues el número de rojas son 3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica blanca? Aquí tenemos 1 de 10. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos aquí la probabilidad de que sea roja más la probabilidad de que sea blanca. Como pueden ustedes apreciar, en esta sumatoria de fracciones, ambos elementos tienen el mismo denominador. Es decir, respetamos el denominador y sumamos sus respectivos numeradores. 3 más 1 se convierte en 4. La probabilidad entonces de obtener una canica roja o una canica blanca va a ser 4 sobre 10. Incluso, pues aquí podemos observar que ambos elementos son pares, es decir, podemos hacer una división entre 2. La probabilidad total de que ocurra este evento va a ser 2 sobre 5, 2/5, ¿de acuerdo? Esto, si lo vemos en su parte decimal, ya ustedes con más calma lo pueden resolver, nos queda como 0.4, y si lo queremos ver también como su representación en porcentaje, nos queda un 40%. Entonces, esa es la probabilidad. Recuerden, cuando estamos utilizando la palabra o. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo en el cual vamos a establecer otro tipo de relación. Fíjense, este ejercicio número 4. Si tengo en una bolsa, seguimos teniendo la misma cantidad de canicas, 4 verdes, 3 rojas, 2 azules y una blanca. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica verde y enseguida
una azul. ¿Qué quiere decir? Que esta canica previa que yo saqué, ya no la voy a regresar a esa bolsa dentro de las canicas. Ojo con estas palabras, entonces. Y enseguida, incluso aquí podríamos indicarlo sin regresar a la bolsa, una azul. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La probabilidad ahora va a tener la siguiente característica. También va a ser una sumatoria de probabilidades, pero ojo con lo que va a ocurrir ahora con nuestros denominadores. No olvidemos, la primera parte es la probabilidad de sacar una canica verde. La segunda parte es de sacar una canica azul. Entonces empecemos. Primero, cuando vamos a sacar la canica verde, es decir, todavía no hemos sacado ninguna de nuestra bolsa, tenemos en total 10 canicas. La probabilidad de que una de ellas sea verde, pues regresamos a este punto y vemos que 4 pueden ser verdes. Entonces, 4 decimos. Ojo, no vamos a regresar esa canica que ya sacamos. Es decir, que ahora la bolsa, en lugar de tener 10 canicas, solamente va a tener 9. ¿De acuerdo? Por esta que sacamos y que no regresamos a nuestra bolsa. La probabilidad de que una de esas 9 canicas sea ahora de color azul, pues en realidad es 2. Y mucho ojo, porque ya estamos realizando una sumatoria de fracciones que no tienen el mismo denominador. En este caso, y para seguir continuando aquí, no olvidemos, esto hace referencia a las canicas verdes, esto hace referencia a las canicas azules, borro lo que tenemos abajo y entonces ahora sí empezamos a responder esto que nos pide. No olvidemos que anteriormente ya habíamos trabajado con sumatoria de fracciones con denominador distinto. Lo que hacíamos era algo que conocíamos como el método de la mariposa. Primero, multiplicamos nuestros denominadores. Esto va a ser igual a 10 por 9. ¿De acuerdo? Y después lo que hacíamos era multiplicar numerador por denominador. Empezábamos siempre por la izquierda, entonces decimos 4 por 9, esto se convierte en 36. Ponemos el signo de la operación, que es una suma, y después el denominador por el numerador. Entonces, igual déjenme tomarlos con un color distinto. 10 por 2, esto se convierte en un 20. Y resolvemos nuestra operación. En la parte de arriba nos queda 56. En la parte de abajo, al multiplicar 10 por 9, esto se convierte en un 90. Veamos si podemos simplificar. Ambos elementos son pares. Entonces, arriba me queda un 23. Al ser pares, quiere decir que lo puedo dividir entre 2. Arriba, perdón, no es 23, es un 28. Abajo me queda 90 entre 2, esto se convierte en 45. Aquí, como ya no tengo algún otro elemento en el cual pueda seguir simplificando, entonces decimos que la probabilidad, lo voy a poner de este lado, de que primero saquemos una canica verde y enseguida una canica azul es 28 sobre 45. La probabilidad total de que ocurra ese evento es de 28 sobre 45. Esto en su representación fraccionaria. Si nosotros lo hacemos de manera decimal, eso nos va a quedar como resultado un 28 sobre 45, 0.622. Recuerden, esto ustedes lo pueden hacer ya con más calma. Aquí me queda 0.622. ¿Por qué tomo 3 elementos? Porque cuando yo lo saque en porcentaje, esto me va a quedar como resultado 62.2%. ¿De acuerdo? Entonces, si nos percatamos, cuando nos dicen y enseguida, sin devolver, también es otra palabra que se puede utilizar, lo que hacemos es, ahora, en la segunda probabilidad, necesitamos quitar la canica o las canicas que previamente hemos obtenido de esa bolsa. Como siguiente punto, vamos a trabajar con la estadística.
Dentro de la estadística, tenemos dos tipos de representatividad. Uno de ellos va a ser la población. En este caso, podemos decir que es el total de datos posibles. Y la muestra, que pues solamente va a ser una porción de la población. Esto sí lo podemos ver como un ejemplo. Vamos a suponer que estamos hablando de población del número total de habitantes que vivimos en la Ciudad de México. Esa es la población, todos los datos posibles. Ahora, una muestra sería si nos preguntaran cuál es el número de esos habitantes que van a presentar el examen a Comipems. Si nos damos cuenta, ya ese número es un número más cerrado y por eso estamos hablando de una muestra. Solamente es una porción de la población. Ahora, dentro de la estadística, nosotros vamos a trabajar con 3 medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central son las cantidades que indican cuál es la tendencia de los datos a agruparse en torno a una cantidad central, como su nombre lo indica, y se clasifican de la siguiente manera: la media, la mediana y la moda. Ojo, muchas veces se llegan a confundir con la media y la mediana. Vamos a poner mucha atención. La media aritmética, nosotros también podemos clasificarla como el promedio. Recuerden que para calcular el promedio lo que hacemos es sumar todos los valores y después hacemos una división entre el número de valores que estemos nosotros sumando. Después, en la mediana, es el elemento que está justo a la mitad de una lista ordenada de elementos. Generalmente la ordenamos de menor a mayor. Entonces va a ser el elemento que esté justo a la mitad. Pero aquí vamos ahorita a trabajar con una particularidad de este elemento, con la mediana. Por último, la moda va a ser el elemento que más veces se repite o que más veces aparece. Aquí en este caso la moda puede ser más de un elemento, ¿de acuerdo? Si hay 2 elementos que se repiten la misma cantidad de veces y además esa es la cantidad máxima, entonces ambos los tomamos como la moda. Vamos a realizar el siguiente ejercicio con estas 3 medidas de tendencia central. Supongamos que nos están dando la lista de calificaciones del examen de ingreso a Comipems de diferentes alumnos. Por aquí tenemos 8, 10, 6, 7, hay alguien que no pasó, sacó 5. Entonces vamos a empezar a trabajar las medidas de tendencia central. Cuando trabajamos nosotros con la media aritmética, esta media también podemos representarla de la siguiente manera: una X mayúscula con una línea en la parte superior. Entonces, aquí voy a ponerle media. Para calcular la media, recuerden que lo que hacemos es la sumatoria de todas las cantidades y después la dividimos entre el número total de elementos. En este caso, fíjense, sumaríamos, voy a tratar de hacerlos pequeños: 8 más 10 más 6 más 7 más 10 más 6 nuevamente más 9 más 7 más 6 más 8 más 6 más 5 más 8 más 8. A nuestro último, apenas y cubo. Y después tenemos que dividir esta cantidad entre el número de elementos que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 calificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues empecemos a realizar nuestra sumatoria para encontrar el resultado. Por aquí decimos 8 más 10 se convierte en 18, más 6 son 24, 7, 31, 41, 47, 56, 63, 69, 77, 77 y 6 son 83, 88, 96, 104. 104 es la sumatoria total sobre 14. Esto recuerden que es para encontrar el promedio o la media aritmética. Entonces, realizamos nuestra operación. 104 dividido entre 14, esto nos queda como resultado 7.42. Quiere decir que
el promedio o la media aritmética para este grupo es de 7.42. Entonces recuerden, sumamos nuestros valores y el resultado lo dividimos entre la cantidad de elementos que tenemos. Ahora, vamos a ver qué ocurre con la mediana. Recuerden que en la mediana es importante que primero ordenemos nuestra lista de menor a mayor. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vemos cuáles son los más pequeños. Aquí tengo el 5. Después tengo 6, 6 y 6, 3, 4 veces el 6. 1, 2, 3 y 4. Después de eso tengo la aparición del 7 en 1, 2, solamente 2 apariciones. Después nos vamos con el 8. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. En 9 tenemos solamente una aparición. Y por último, en el 10 tenemos 2 apariciones. 10 y 10. Ya tenemos la lista ordenada de menor a mayor. Simplemente verifiquemos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elementos. Es correcto, no me faltó ninguno. Quedamos que la mediana va a ser el elemento que se encuentre a la mitad de la lista. Ojo, esto quiere decir que tenga la misma cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha. Si nosotros verificamos, esta lista está compuesta por un número par de elementos, es decir, 14. La mitad llegaría al 7. 2, 4, 6 y 7 elementos. Si yo tomo este número 7, fíjense qué es lo que ocurre. Del lado izquierdo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos solamente. 6 elementos de este lado. Si yo ahora cuento los que están del lado derecho, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, este cálculo no está balanceado. Cuando ocurre esto, que tenemos un número par de elementos, lo que hacemos es tomar a aquellos dos que están justo a la mitad. Bueno, es decir, 7 y 8. Ahora sí, entonces si revisamos los elementos que tenemos del lado derecho, ya sabemos que son 6. Del lado izquierdo tenemos 2, 4 y 6. Ya está balanceado. Y entonces para encontrar la mediana, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el promedio de estos dos elementos. Es decir, para encontrar la mediana, sumamos 7 más 8 y lo dividimos entre 2. Es decir, 15 entre 2 y esto me queda 7.5. Este va a ser el valor de nuestra mediana. Por último, vamos a determinar cuál es el valor de la moda. Recuerden que el valor de la moda es el elemento que más veces aparece. Si nos damos cuenta, aquí mismo lo podemos observar. El 6 tiene 4 apariciones. ¿De acuerdo? Tenemos 4 elementos. El 7 solamente son 2, entonces no es el máximo. En el 8 también tenemos 4 apariciones. 9 solamente una y en el 10 son 2. Entonces, los números o los elementos que más veces aparecen en esta lista son el 6 y el 8. Este sería el resultado para nuestra moda. Entonces, recuerden, para el promedio, para la media, lo que necesitamos es calcular el promedio, sumar nuestras cantidades y dividir ese resultado entre el valor de elementos que tiene mi lista. Para calcular la mediana, paso número 1, ordenamos de menor a mayor mis elementos y verifico cuál de ellos está justo a la mitad. Recuerden, si tengo un número par de elementos, entonces tomo los dos que están justo a la mitad y saco su promedio. Esa sería mi mediana. Por último, la moda van a ser los elementos que se repitan más veces, ¿de acuerdo? Pero obviamente aquí se cumple, ¿por qué? Porque aquí aparecen la misma cantidad de veces. En este ejemplo, son 4. Bien. Por último, vamos a ver la representación gráfica. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos las estaturas de un grupo de alumnos que van a participar en una competencia deportiva. La estatura puede ir del 1.40 al 1.50, del 1.50 al 1.60, del 1.60 al 1.70. Aquí en realidad, pues tendremos que poner
1.51 a 1.60 y aquí también de 1.61 a 1.70 para que realmente se cumpla esta condición. Ahora, tenemos la cantidad de alumnos. 5 pertenecen a este rubro, 4 pertenecen a este y 2, pues obviamente van del 1.60 al 1.70. Aquí, para la representación gráfica, tenemos varias posibilidades de llevarlo a cabo. Las gráficas más elementales que conocemos, una de ellas es la gráfica de barras. Aquí en realidad lo que hacemos es que dentro de un plano cartesiano empezamos a colocar, o no necesariamente tiene que ser un plano cartesiano, sino más bien dentro de una escala numérica, podemos empezar nosotros a identificar nuestros elementos. Entonces, pues estos van del 1 al 5 o del 1 al infinito. Por aquí tenemos pues también estas 3 marcas. Por aquí voy a llamarle a este elemento grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de estaturas. ¿De acuerdo? Entonces, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La representación, pues obviamente ya la conocemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es a partir de barras, como su nombre lo indica. En el grupo número 1 tenemos a 5 alumnos. Entonces, dibujamos nuestro rectángulo. Dentro del grupo 2 tenemos solamente a 4 elementos. Por lo tanto, pues también hacemos su respectiva gráfica. Por último, para el grupo 3 tenemos 2 elementos. Entonces, también tomamos únicamente hasta el elemento 2 y lo representamos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que no nos dan esta tabla y que nos preguntan lo siguiente. De los grupos de estaturas, ¿cuál es el grupo que tiene la menor cantidad de porcentaje? Pues aquí, de manera inmediata, podemos decir que el grupo más pequeño es el grupo número 3. Tenemos también otro tipo de gráficas que se conoce como gráfica de dispersión. Esta gráfica de dispersión o también gráfica poligonal, pues realmente tiene la misma forma que lo que acabamos de estructurar aquí en esta parte. Lo único que hacemos, pues de nueva cuenta, es nuestra escala numérica del 1 al 5. Aquí también vamos a posicionar a nuestros 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y aquí, bueno, acuérdense, la escala va del 1 al 5, 3, 4 y 5. Voy a tomar a los mismos elementos. Entonces, para el grupo 1 ponemos un puntito en el número 5. Para el grupo 2 en el número 4 y por último para el grupo 3 en el número 2. Nuestra gráfica de dispersión o gráfica poligonal, pues en realidad lo que hacemos es, desde el origen, llevamos líneas que nos conecten a los diferentes puntos. ¿De acuerdo? Y entonces de esta manera estaremos hablando, les reitero, de una gráfica poligonal. Por último, tenemos las famosas gráficas circulares o también conocidas como gráficas de pastel. En este caso lo que se hace, pues obviamente tenemos un círculo y hacemos la representación acorde a cierto porcentaje. Aquí entra algo que vimos anteriormente que tiene que ver pues con las proporcionalidades o también lo que vimos con la parte de encontrar cierta probabilidad. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, déjenme borrar esto por acá para ampliar nuestra gráfica. Aquí podemos ver que el total de alumnos es 5 más 4 son 9, más 2 son 11. Entonces, en forma fraccionaria, aquí tendríamos 5 onceavos, aquí abajo tendríamos 4 onceavos y aquí 2 onceavos. Si esto nosotros lo llevamos a su representación en la parte decimal, pero también lo podemos hacer en su parte porcentual, podemos obtener los siguientes datos. Recuerden que esto ya lo pueden hacer con más calma. Decimos 5 entre 11, esto me queda como resultado el 45.45%. Vamos a dejarlo en 45. Déjenme borrarlo, hacerlo más pequeño, con un plumón más fino. Esto entonces me queda como 45.45%.
0.45%. Después, si dividimos 4 entre 11, esto me queda como resultado un 0.36%. Y por último, con nuestro elemento de 2 dividido entre 11, eso me queda un 18.18%. Y entonces, esto nosotros lo podemos ir representando dentro de nuestra circunferencia. Obviamente el elemento más grande corresponde a aquellos alumnos que tienen o que miden de 1.40 a 1.50, que es el 45% de nuestra gráfica, es decir, casi la mitad. Entonces, pues ahí en ese caso tendríamos una representación de este tipo. Obviamente, pues aquí la estoy haciendo de manera muy rápida. Ustedes ya tendrían que calcular la cantidad de grados dentro de un círculo de 360 que corresponde a este porcentaje. Después tenemos la siguiente cantidad que es del 36.36, pues nos va a quedar algo como esto. Y por último, pues el espacio más pequeñito que nos queda sería este, de los que miden, o los que son más altos dentro de esta competición, que van del 1.61 al 1.70. Entonces, estas son las tres representaciones más usuales dentro de las gráficas. Gráfica de barras, la gráfica de polígonos o de dispersión también conocida, y por último, las gráficas circulares.